Bienvenidos, nos da mucho gusto que nos acompañen. Vamos a platicar sobre el lugar de la lógica en el razonamiento jurídico y como referencia vamos a considerar la obra de 1965, Derecho y Lógica, de Norberto Bobbio, quien plantea un cuestionamiento. ¿Cuál es el lugar de la lógica en el razonamiento jurídico? Podríamos decir que frente a esta pregunta existen tres respuestas. Una fluida, una limitativa y otra negativa. La primera es aquella que hace coincidir la función de la lógica del derecho. Lobinger condena la excesiva confianza de la jurisprudencia tradicional en la lógica deductiva como forma típica del razonamiento jurídico. Cuando el nuevo misticismo de los realistas, para quienes no hay lugar en la labor del juez y del jurista, más que la intuición, la impresión, el sentimiento, que dista la regla caso por caso. Y sostiene que la tarea de la aplicación de la lógica del derecho sigue siendo la de poder reducir los efectos de la incertidumbre de los conceptos de las reglas jurídicas. Citando directamente, el carácter inevitable de la vaguedad y de la incertidumbre no suministra ninguna base lógica a la conclusión de la certidumbre, y la presión no sean a veces ideales jurídicos dignos de perseguir, como lo son en otras materias, aun cuando conozcamos que no pueden alcanzarse completamente. Por otra parte, Club da una contrarréplica justamente a los argumentos de los antilógicos, observando que la polémica ante la lógica está dirigida en realidad en contra de la limitación de las premisas sobre las cuales debería basarse el razonamiento jurídico. Bien lo dice, citando directamente. A la intuición le queda un campo amplio. El procedimiento lógicamente correcto representa una condición necesaria y por tanto inevitable, pero no una condición también suficiente del conocimiento jurídico. Partiendo de la definición de la lógica formal como técnica de la prueba científica, declara que no puede descomponerse a la importancia de la lógica para la ciencia jurídica, sino que se quiere rechazar en esa esfera la posibilidad de discusión, la presentación de fundamentos y pruebas, el desarrollo de teorías. Para Magni, hay una clara preferencia por el principio de legalidad contrapuesto al principio de oportunidad o de equidad. Por lo cual, citándolo, lamenta que, de la convicción de que el juez debe ser el esclavo de la ley, se ha pasado a una tendencia amplia a convenir que el juez puede disponer de la ley como quiera. Por consiguiente, su exigencia de rigor debe ser considerada en el contexto de su preferencia ético-política en lo referente al principio de legalidad. Una vez aceptado este principio, se desprende una serie de compromisos analíticos y semánticos que constituyen los límites dentro de los cuales se desarrolla parte del discurso jurídico y al mismo tiempo da lugar a una serie de posibilidades analíticas dentro de las cuales se disuelve aquella parte del discurso jurídico que puede considerar discursos rigurosos, aun cuando sigan subsistiendo zonas de indeterminación. Pero una cosa es reconocer las amplias zonas de indeterminación dejadas por los preceptos jurídicos y otra cosa
es llegar debido a la inconsistencia de las reglas, a la indeterminación general, como lo dice justamente Gloriani en 1953. Ghost en 1961 nos dice que la lógica tiene un papel en el proceso del pensamiento jurídico y ciertas objeciones que han sido propuestas en contra de su uso en el derecho no están bien fundamentadas. Aun cuando se rehace la idea de que el derecho, como sistema lógico, sostiene que las consideraciones sociales no pueden producir por sí solas. No se pueden producir por sí solas. No pueden producir por sí solas un sistema de jurisprudencia ordenada sin ayuda de la lógica. Para Ryle, los actos lógicos son una especie de geografía que explica la fuerza directiva de las proposiciones y sus relaciones recíprocas. Norberto Bobbio concluye lo siguiente: en este sentido, la lógica no puede ser descuidada en el proceso judicial. Esta es entonces, como hemos comentado, la primera respuesta, esta respuesta fluida a la que Bobbio hacía referencia. Vamos a hablar ahora de la segunda respuesta, que será esta respuesta limitativa. La respuesta limitativa es aquella que se desprende de la identificación del razonamiento lógico como el razonamiento deductivo. En base a esta identificación, el problema en torno al lugar de la lógica en el razonamiento de los juristas se convierte en el problema del lugar del razonamiento deductivo en la ciencia jurídica. Para Miró Quesada, en 1954, hablar de lógica del derecho significa reducir el conocimiento jurídico a un logicismo radical, sino que significa tomar en cuenta el hecho de que el jurista se vale en su labor de intérprete de normas pertenecientes a un sistema dado de razonamientos, que tiene la forma de algunos razonamientos típicos de la lógica. Así, la tarea de la lógica jurídica es concreta y delimitada. Existen en la práctica del derecho positivo determinados tipos de razonamientos deductivos y es menester evidenciarlos mediante la técnica de formalización adecuada. De hecho, examina en particular 3 razonamientos practicados por los juristas que pueden ser considerados como deductivos: el argumentum a contrario, el argumentum a definitione, el argumentum ab absurdo. De una forma semejante, Kalinowski en 1959 nos dice: no se trata de hacer ver en contra de cualquier manifestación del intuicionismo jurídico que el jurista realiza algunas operaciones lógicas, sino demostrar en contra de aquellos que hablan de que la lógica jurídica es una lógica especial, que en medida en que puede hablarse de operaciones lógicas de los juristas, estas no forman parte de una lógica especial, sino más bien de una lógica general. Kalinowski llega a la conclusión de que cuando menos existe un campo de acción del jurista, la que se dedica a la integración de las lagunas, por mencionar otros campos, como la determinación del tenor auténtico de las normas, la determinación del significado de las normas y la resolución de las antinominias, en el cual se aplican reglas lógicas y se examina en particular los argumentos a fortiori, a simili y a contrario. La tercera respuesta que propone Bobbio es la respuesta negativa. Y esta respuesta negativa es aquella dada por Perelman en 1960 y también su escuela, sus seguidores.
Si por lógica se entiende el estudio de los procedimientos demostrativos, el estudio que se ha identificado con la lógica matemática, no hay lugar alguno para el razonamiento de los juristas. Los argumentos a fortiori, a pari, a contrario, de los que se ocupa Kalinowski, sí pertenecen, según el uso medieval, a la lógica general, pero nada pertenecen a la lógica matemática. Pertenecen a la teoría de la argumentación, que conviene llamar así, según su uso aristotélico, retórica. Y de acuerdo a Perelman, este campo de la argumentación retórica es el único en el que nos encontramos en el razonamiento jurídico. Puede llamarse lógica al estudio de cualquier tipo de razonamiento, ya sea demostrativo o persuasivo. Lo importante es darse cuenta que el razonamiento demostrativo y el razonamiento de los juristas, el razonamiento que ocupan los juristas, pues van a necesitar dos sectores distintos de la lógica general, contrariamente a lo que han pensado los juristas y también los lógicos del derecho. Esta posición de Perelman representa una ruptura en la manera común de entender la relación entre lógica y derecho. En estos términos podemos preguntarnos, ¿cuándo se habla de lógica jurídica? ¿Se habla de una lógica autónoma, de una lógica especial o de una lógica aplicada? Para Norberto Bobbio, si nos limitamos a los hechos, entonces estamos hablando de una lógica aplicada. Esto es la aplicación al discurso jurídico, las reglas estudiadas y admitidas por la lógica general. Pero para Miró Quesada, la lógica jurídica es una especie de lógica aplicada y como tal, debe versar sobre las leyes lógicas que permiten efectuar derivaciones deductivas en el pensamiento jurídico. Para Klug, el hecho de que se hable de una lógica de los juristas no puede entenderse el sentido de que aquí se quiera sostener que hay una lógica particular autónoma de la jurisprudencia, que ésta sea diferente a la lógica de otras ramas del conocimiento y que siga además leyes propias. Klug nos dice, si se ha hablado de una lógica de los juristas, con ello no se ha indicado una lógica para la cual valen las leyes particulares, sino que se ha querido hablar de aquella parte de la lógica que se encuentra en la aplicación en la ciencia jurídica. Si existe una diferencia entre la lógica general y la lógica de los juristas, entonces consiste únicamente, nos dice Klug, con este cuidado de advertir, en su extensión diferente, en el sentido de que no todas las partes de la lógica se aplican en el derecho, sino solo aquellas que se refieren a la lógica elemental. Lo cual podría sugerir que en todo caso se llame lógica jurídica como lógica parcial. De esta manera, Kalinowski va a polemizar a Perelman con la pregunta, ¿existe una lógica jurídica? Y responde negativamente. No hay más que una lógica con aplicaciones múltiples. Y por tanto, no puede hablarse sino, impropiamente, de lógicas especiales, habiendo diversas aplicaciones de las leyes lógicas a la matemática, a la filosofía, al derecho, por mencionar algunos. Bueno, deseamos que esta discusión fomentada justamente por Norberto Bobbio en su texto Lógica y Derecho lo hayan podido disfrutar todos ustedes. Muchas gracias.